todo este pasaje, Apocalipsis capítulo 4. Puestos de pie una vez que lo encuentren y notemos cómo se nos habla aquí de los cuatro seres vivientes, su aspecto, la función que ellos tienen para poder adorar el nombre del Señor. Yo lo leo, siga con su vista, dice así la palabra de Dios. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, que había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser era semejante a un león, el segundo semejante a becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a orar. Padre celestial, una vez más venimos ante tu presencia. Señor, ruego que me des de tu gracia para poder predicar este mensaje. Señor, sé tú hablando al corazón de cada uno de los hermanos que estamos en este lugar. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome control completo, Señor, de todos nosotros, y podamos salir edificados, retados y bendecidos también por tu palabra. Usa este mensaje solamente para tu honra y gloria. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Pueden tomar su asiento. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios en una forma sistemática, vamos a encontrar diferentes doctrinas. La más conocida quizá es la doctrina de la salvación. Vemos la jamartía o la jamarteología, que es la doctrina que nos habla acerca del pecado. Vemos la escatología, la doctrina de los últimos tiempos, la antropología, la doctrina del hombre. Pero dentro de estas doctrinas, como la eclesiología, la teología propia, la cristología, la neumatología, encontramos una doctrina que nos habla acerca de unos seres espirituales que no son como Dios, pero son superiores a nosotros. Lo dice así la palabra de Dios. Estos seres son los seres angelicales. La Biblia nos dice que hay tronos, que hay dominios, que hay potestades, y todos los ángeles, hermanos, cumplen con un propósito específico. Así como tú tienes una función específica aquí en la iglesia, los ángeles tienen diferentes labores que Dios les dice que ellos tienen que desempeñar. Vemos entonces que están los tronos, los dominios, vemos que están las potestades, las autoridades. Hay ángeles especialmente escogidos para que lleven a cabo
una tarea ahora. La Biblia, aunque nosotros la tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia no nos habla en todo lo que es con relación a los ángeles, pero sí nos narran algunos acontecimientos. Este aspecto que nosotros vemos con 4 diferentes rostros, ojos por delante y por detrás, con alas, nosotros nos los podemos imaginar unos seres imponentes físicamente. Si nosotros vemos las escrituras, hay algunos personajes que inclusive han adorado a los ángeles, pero dicen, no, nosotros somos consiervos, adora a Dios solamente. Es así que la función que tienen estos ángeles son diferentes. Quiero avanzar un tanto rápido. Hay una clasificación en los ángeles que son los querubines, los serafines y los seres vivientes. Algunos teólogos concuerdan que estos seres son exactamente los mismos, porque cuando nosotros los leemos cumplen con las mismas cualidades, aunque sí físicamente tienen diferentes peculiaridades, pero vamos nosotros a dar cuenta que cumplen prácticamente con lo mismo. Estos seres, los querubines, serafines y seres vivientes, son una clasificación de los ángeles que están en el más alto rango. Aquellos que están ante el trono de Dios, aquellos que pueden estar en la presencia de Dios, son esta clase de ángeles. De hecho, cuando nosotros leemos o cuando estudiamos también dentro de esta misma doctrina la angeliología, nosotros podemos estudiar la satanología. Algunos lo dividen en este aspecto, algunos ven la angeliología y ven también a Satanás, el pecado que él tuvo y cómo él cayó. Vamos a darnos cuenta que Lucero, es decir, Satanás, Lucifer, fue creado como un querubín. La Biblia dice, tú querubín protector, que estuviste en el monte santo de Dios, tú que debilitabas a las naciones, tú que fuiste los primores de los tamboriles, estuvieron dispuestos en el día de tu creación, tú que fuiste lleno de hermosura, tú que eras un ángel que estaba por encima de los demás ángeles. Es así que vamos a darnos cuenta que los querubines, los serafines y los seres vivientes son seres angelicales del más alto rango. Ahora, hay una clasificación más de ángeles que también tienen especificaciones y que tienen un muy alto poder. Esos son los arcángeles. Con Miguel, ni siquiera Satanás pudo vencerlo, ni en el futuro que tendrán otra batalla, nos lo dice el Apocalipsis, podrá con Miguel. Ahora, lo que me llama la atención, versículo 8 de aquí de Apocalipsis capítulo 4. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa es una imagen. Están los 24 seres, se postran, ponen sus coronas, pero no solamente están los 24 ancianos,
sino la Biblia nos dice que también están los ángeles del más alto rango y ellos mismos están glorificando el nombre de Dios diciendo: Santo, Santo, Santo. Es así que quiero leer una pequeña porción que encontré en un libro de teología sistemática escrito por Lewis Perry Chafer. Él dijo: los seres vivientes son un título que representan a esta clase de ángeles en la plenitud de una vida divina. Por decirlo de alguna manera, un ángel en su máxima gloria, su actividad y en su actividad permanente de adorar a Dios. Los serafines esconden su rostro para no ver a Dios. Los seres vivientes adoran excelsamente todo el tiempo cuán grande es la majestuosidad de Dios y la perfección de Dios. Esto nos debe de llevar a nuestras más finas adoraciones en la iglesia. Los seres vivientes saben que Dios es un Dios trino y con toda majestuosidad extienden una adoración sublime. Esto es algo que debemos de replicar en la iglesia. Es por eso que debemos de tener un orden en la iglesia. Con cuánta reverencia deberíamos conducirnos a la majestuosidad divina ante quien los ángeles del más alto rango esconden su rostro. La Biblia nos dice que los serafines, cuando estaban en el propiciatorio, en la tapa del propiciatorio, en el tabernáculo, la Biblia dice que tenían 4 alas, que 2 las extendían y se tocaban mutuamente los 2 serafines, y con otras 2 cubrían sus rostros, porque del tabernáculo donde estaba el arca del pacto tenía el propiciatorio. De ese lugar emanaba la Shekinah, es decir, la gloria de Dios. Y cuando los ángeles están cubriendo sus rostros, esto es un simbolismo literalmente de lo que pasa en el cielo. Hermanos, los seres vivientes, querubines, arcángeles, que son superiores a nosotros, con cuánta majestuosidad ellos glorifican el nombre de Dios en el cielo. Cuánto más nosotros, la iglesia, que es algo sumamente sagrado de parte de Dios, debemos nosotros de replicar lo que hacen los ángeles, a tener un orden correcto, glorificar el nombre de Dios, decirle al Señor: tú eres santo, 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 y que el nombre de Dios sea altamente glorificado a través de nuestras iglesias. Muchas veces, hermanos, el celo por las actividades, las cosas que nosotros envolvemos, una actividad tras otra actividad, y en ocasiones, hermanos, me temo que muchos cristianos hemos perdido el enfoque del por qué estamos haciendo las cosas. Es una bendición y literalmente amo esta iglesia. La he visto crecer, he visto sus victorias, me complazco en estar con ustedes, venir y ver a los hermanos. Quizá yo no soy tan social, pero es algo que yo he aprendido en la iglesia, y es este amor que debemos de tener por las cosas del Señor. Es así que, hermanos, déjame decirte y déjame felicitarte. Yo sé que hay un pastor detrás de todo esto, pero hermanos, van por buen camino. Conferencias que dice Melec, ya casi la sueño y siente que siguen estando presentes. Viene la cantata, viene ya la Navidad, el culto de fin de año, y ponen a predicar a los muchachos. Después vienen las actividades en mayo, la conferencia, y trabajo tras trabajo, conferencia tras conferencia, y todo eso es bueno. El nombre de Dios es glorificado, pero necesitamos nosotros hacer las cosas como es digno de nuestro buen Dios. Cuando los ángeles de más alto rango, ellos con sus manos cubren su rostro para no ver directamente la majestuosidad divina del Señor, y glorifican a Dios, nosotros, hermanos, con mucho temor y reverencia debemos de acercarnos a adorar a Dios. Se recordarán cuando Dios dio las instrucciones a Moisés de cómo debían de adorar en el tabernáculo de reunión.
¿Sabes qué? Los levitas van a ser consagrados. Se consagró a Aarón, a sus hijos, y en una ocasión hubo unos hombres, Levítico capítulo 10 si no me equivoco. Esos hombres ofrecen, dice la Biblia, un fuego extraño delante de Jehová. ¿Qué pasó con ellos? Fueron consumidos. Salió fuego y ellos fueron consumidos en ese momento. Se recordarán cuando el pueblo de Israel estaba ahí en el Sinaí, ahí en Éxodo 19. ¿Sabes qué, Moisés? Se me hace que Dios nada más nos sacó aquí para que muramos aquí. No había demasiados sepulcros allá en Egipto para que nosotros muriéramos allá, y Dios nos ha traído. ¿Sabes qué? Moisés murmurando y murmurando el pueblo de Dios, y nosotros vemos ahí que la Biblia dice, ¿sabes qué, Moisés? Que Dios nos hable a nosotros. Está el monte Sinaí, ok, Dios se va a manifestar, dice Moisés. Se empieza a oscurecer, comienzan a caer relámpagos, empieza a humear. Dice la Biblia que el Sinaí humeaba. Algunos dicen que el Sinaí es un monte donde hay pura piedra, y por los rayos que caían, el calor que esto producía, el vapor comenzaba a subir, y dice, ¿sabes qué? Que nadie pise el monte, porque si alguien pisa, dijo Dios, yo no me hago responsable de la muerte de esa persona. Las personas comienzan a clamar, a llorar, a decir, Moisés, no, ¿sabes qué? Que Dios te hable a ti y nosotros haremos. Dios les dice, quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre. Es así que entonces la presencia de Dios, hermano, la tenemos aquí en la iglesia. Donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, la iglesia es algo sublime y sagrado de Dios. La iglesia, para poder ser comprada, se compró con un muy alto precio. Y nosotros en la iglesia necesitamos glorificar el nombre de Dios en toda actividad que nosotros emprendamos o que nosotros hagamos en la iglesia. El propósito más grande en la iglesia, fundamental, debe de ser glorificar a Dios a través de la iglesia. Acompáñenme en sus Biblias a Efesios capítulo 4, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice ahí la Biblia, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Gloria, la palabra doxa, gloria a Dios. Los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es así, hermanos, que lo que hacemos en la iglesia debe de ser siempre para glorificar el nombre de Dios. Si los ángeles, ellos cubren su rostro para no ver directamente a Dios, nosotros que podemos sentir la presencia de Dios aquí, el templo es un lugar donde debemos de tener respeto. El templo es donde nosotros oramos cuando inicia el culto. Señor, pedimos de tu presencia. Señor, háblanos a nosotros. Es por eso que tenemos que guardar con sumo respeto lo que nosotros hacemos en la iglesia. En ocasiones nos distraemos, queremos ir al baño, andamos distraídos, andamos viendo el celular, pero hermano, que no se nos olvide que este lugar es donde está la presencia de Dios, y con toda majestuosidad nosotros debemos de presentarnos en la iglesia. Es así, hermano, que debemos de glorificar a Dios en cada ministerio y en cada actividad que nosotros tengamos. Debemos de glorificar a Dios en nuestra forma de vestir.
Debemos de glorificar a Dios inclusive en la forma en la cual uno se peina. Cuando yo llegué aquí a la iglesia, hermanos, ¿quién estaba cuando yo llegué aquí a la iglesia? Poquitos, ¿verdad? Usted, hermano Abraham, ¿se acuerda cómo me peinaba yo? Como usted, ¿verdad? Ah, no es cierto. Me peinaba con los cabellos así parados. Venía de panza a la iglesia, de tenis, pantalones rotos. Pero Dios es digno de lo mejor. En una ocasión me peiné, salí, me peiné así. Mis hermanos, no les voy a decir porque mi hermano Rubén y Hugo se van a enojar. Me vieron salir, vámonos a la iglesia. Nadie me lo dijo, nadie me dijo cámbiate de peinado ni nada. Yo me peinaba con los cabellos parados. Y salí y lo primero que hicieron fue reírse de mí. Y eso duele en el corazón. Pero yo me acuerdo que le dije, pues no lo hago por ti, lo hago por Dios. Y hermanos, lo que nosotros hacemos en la iglesia debe de ser netamente para la honra y gloria de Dios. En ocasiones cantamos y no, pues qué bonito cantó, aplaudimos y quizás sentimos bonito, pero hermano, que no se te olvide que si tú cantaste, que si tú predicaste, que si tú diste una clase, que si tú hiciste algo en la iglesia, fue para glorificar el nombre de Dios, porque nosotros somos humanos, Dios está en su trono y nosotros le glorificamos a Él. Nosotros somos simple y sencillamente instrumentos en sus manos, los cuales debemos de hacer las cosas para agradar a Dios con majestuosidad, como lo hacen los querubines, los seres vivientes, como lo hacen los seres vivientes de esa forma que esconden sus rostros. Es así, hermanos, que necesitamos glorificar el nombre de Dios en lo que hacemos. Hoy en día, hermanos, la adoración, la música, quizá en pseudo iglesias, es algo donde no está la presencia de Dios. Hoy en día vemos que las iglesias, no sabes si estás pasando por un antro o por una iglesia, todo lo que hacen. Hace algunos años llegó con nosotros un hermano que fue bendición el tiempo que estuvo ahí con nosotros congregándose. Él había llegado de Venezuela, se había establecido en Tlaxcala. Por algunas situaciones se tuvo que mover a Puebla por el outlet y buscó una iglesia por ahí. Fue a la iglesia, llegó a la ubicación, su esposa dijo, no, que se me hace que aquí no es. Y ya vieron y decían, no, pues iglesia. Entraron. Eso fue como por octubre, quizá la primera semana de noviembre o la última de octubre. Entraron, vieron todo oscuro, vieron que había telarañas, que había arañas, y su esposa dice, no, esto no es una iglesia. Dice que ya llegaron, se presentaron y dice que estaba decorado como si fuera de Halloween. Después dice el hermano platicándome, me dice, cuando el pastor dice se puso a orar, le dije a mi esposa, vente, vámonos, y nos salimos de ese lugar. Hoy en día, hermanos, hay tantos lugares de entretenimiento, hay tantos lugares donde uno puede ir, estar como quiera, donde no te van a decir nada en tu vida espiritual, donde puedes ir vestido como quieras, donde todo es relajado, donde todo es bien chévere, donde te van a llevar inclusive un cafecito, donde te van los predicadores hoy en día también agarran sus mesas, ponen sus atriles, ponen su computadora y tomándose su cafecito y enseñando desde los altares de esa forma. Dios es digno de lo mejor. Dios es digno de que nosotros le adoremos con toda nuestra majestuosidad. Es así que entonces vemos tanta adoración falsa, tanta música que no glorifica el nombre de Dios. Vemos hoy en día que hay reggaetón que cristiano. Buscaban la otra vez en Spotify música cristiana y había ahí uno que decía flow cristiano, un muchacho tatuado con gafas así grandotas, todo rapado de por aquí, y eso era el flow cristiano. Y lamentablemente esa
es la adoración que en iglesias se está introduciendo. Uno debe de tener celo por la adoración en la casa de Dios. Uno debe de tener sus convicciones. Tenemos himnarios, cantamos los himnos que glorifican el nombre de Dios. Hace años no había tanto ese problema porque no había tantos géneros, pero cuando Elvis Presley, cuando Johnny Cash comenzaron a poner ese ritmito de tin, 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 eso comenzó. No, pues es que eso suena suave, eso me gusta, eso le gusta a la carne, y eso comenzó a entrar en las iglesias. Y hoy en día vemos tantas personas en los altares tocando guitarra eléctrica, a algunos greñudos en las iglesias, algunas personas con sus tatuajes y diciendo yo amo a Dios, y dicen, se tatúan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Jehová es mi pastor. Pero hermanos, todo eso estamos nosotros denigrando el cristianismo, porque Dios es santo y sublime. Los ángeles en el cielo proclaman y dicen santo, santo, santo. Tenemos un Dios que es un Dios santo. Es por eso que debemos de esforzarnos para tener un orden en el culto. Lo que hagamos nosotros debe de ser para glorificar el nombre de Dios. Si tú eres maestro o maestra, hermano, que sea para glorificar el nombre de Dios. Quizá Dios te ha bendecido y tienes el don de dar unas tremendas clases. Los niños dicen, ay, mi maestra favorita, ay, el maestro que como me gusta, o tal, hermano, predicas bien suave, me gusta cómo predicas. Si hay eso en nosotros, que sea para glorificar a Dios. Si tú eres un hermano que Dios te ha dado el don para predicar y lo haces bien, la honra y gloria es para Dios. Si tú decoras, pones una decoración hermana, qué bonito, eso está hermoso, y es para la honra y gloria de Dios. La gloria no es para nosotros. Los ángeles, ellos mismos decían, no nos adores a nosotros, adora a Dios. Ellos mismos, que son superiores a nosotros, glorifican de una forma sublime a Dios. ¿Cuánto nosotros podemos aprender de esa adoración que los ángeles llevan en las esferas angelicales? Dice la palabra de Dios en Primera los Corintios, capítulo 14, versículo 40. El apóstol Pablo está aquí hablando y viene hablándonos acerca del don de lenguas. Y concluye diciendo esto: mas el que ignora, el 38, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Eso era en tiempo atrás. Y Pablo dice, pero hágase todo decentemente y en orden, y con orden. Hermanos, en la iglesia debemos de hacer todas las cosas en orden para la gloria de Dios. A mí no me gusta venir a la iglesia y estar ahí en ocasiones jugando. Yo sé que en ocasiones hay muchachos y se distraen, pero aunque quizá nuestros ojos no lo pueden ver, Dios está con nosotros. Y nosotros no lo vemos con nuestros ojos, pero si pudiéramos verlo, sería algo que impondría mucho sobre nosotros. ¿Te ha tocado ver a una persona de la realeza, algún presidente? ¿Qué pasa? Cierran las calles, lo llevan la caravana por las calles más bonitas. La reina Isabel, que falleció hace no mucho. Los soldados, cómo se presentaban, y parecían estatuas, con un respeto hacia la reina. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, estando en la casa de Dios, debemos de hacer las cosas con respeto para Dios?
Estamos teniendo actividades, conferencias. Sí, ya estamos cansados, pero que todo sea para la gloria de Dios. Hoy en día las iglesias han bajado la guardia, iglesias donde ya se predica con la Biblia, más otro libro, más los pensamientos, más esto y aquello, pero tenemos, hermanos, la palabra de Dios que nos es suficiente, donde tenemos el conocimiento que Dios nos ha dejado para que nosotros lo conozcamos a Él. Debemos de glorificar a Dios por medio de nuestros cultos de adoración. Si viene un visitante, es para la honra y gloria de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, la Biblia, Pablo escribe a los romanos y les dice, ahí vamos a verlo rápidamente, Romanos 2, Romanos capítulo 2, versículo 17. Pablo les está escribiendo a hermanos convertidos que eran maestros, que trabajaban en la obra de Dios, y les dice estas palabras: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hoy en día, hermanos, hay iglesias bien sensacionalistas. Hace años yo fui a una iglesia antes de ser salvo. Me invitaron a un retiro que habían hecho, rentaron un hotel aquí por la zona de la Capu, y fuimos porque un muchacho de ahí de la escuela era cristiano, nos invitó y dijimos, pues vamos a ver qué pasa. Una noche nos subieron a un salón social arriba en el hotel. Yo creo era un auditorio más o menos como de este tamaño. Iban como unos 100, 120 jóvenes. Llegamos ahí y decían, no, es que el Espíritu de Dios te tiene que hablar y tienes que sentir la presencia de Dios. Y nos pusieron como en tiempo de COVID, todos separaditos, ¿no? Parados, pero todos separados. Y estábamos ahí y pasaban los hermanos y ahí algunos ya estaban llorando y decían algunos, pues es que tienes que sentir la presencia de Dios. Y yo me recuerdo en ese entonces, pues abriendo los ojos, ¿no? Y decía, pues es que yo no siento nada. Que Dios no me quiere hablar a mí, y veía, y yo abría los ojos y ya veía uno tumbado por acá, otro por allá hablando lenguas, otro vomitando, y yo veía a los hermanos y yo decía, ya había pasado como una hora y decía, pues es que yo no siento nada, Dios no me está hablando o qué. Y ya cuando vi que nada más faltaban 2 o 3, dije, pues me tengo que tumbar aquí yo solito, porque si no, quién sabe hasta qué horas vamos a salir. Y hermanos, las iglesias son emocionalistas, las iglesias hacen cosas fuera de orden, los muchachos ahí andan bailando. En una ocasión también allá en Tijuana fuimos a un campamento, estábamos compartiendo el campamento con otras 2 iglesias. De nosotros íbamos un grupo de varones, como de unos 12 varones. Íbamos a orar específicamente ahí, creo que fuimos ayunando, al otro día íbamos a hacer carne asada, pero íbamos ayunando. Ya en la mañanita nos despertamos. La otra iglesia ya estaba ahí armando una especie de como de mini templo. Estaban acomodando sus sillas, había un altar. Y cuando empezó la fiesta, era un campamento cristiano, pero esto era un show como una fiesta. Ya veía y se suben unas muchachas al altar con unas falditas aquí cortas,
Empiezan a sacar unos listones y empiezan ahí a danzar y a mover sus listones de un lado para otro. Y el pastor, y de repente cuando empieza su show, estábamos ahí sin querer estar ahí, pero la carnalidad queriendo estar ahí para ver qué visiones hacía. Comienza el pastor ahí mismo a danzar y a cantar, y que el grito de júbilo, y que el grito de eso, y que aquello, y que eso, y que aquello. Hermanos, todo eso no glorifica a Dios. Si los ángeles del más alto rango cubren sus rostros estando en la presencia de Dios, ¿cuánto más nosotros como mortales debemos de hacer las cosas correctas para Dios? Yo veía y decía, pues estas visiones, ¿no? Uno pasa por iglesias y algunos ya hacen bien a no llamarle iglesia. Centro cristiano, la célula, el compañerismo fulano de tal, porque iglesias ya no son iglesias que están fundamentadas en el celo del Señor. Necesitamos tener iglesias donde se hagan las cosas con celo del Señor, donde pasamos tiempo en oración, donde sí nos divertimos, porque no es cierto, hermanos, que la iglesia nada más es estar ahí seriecitos y que no nos divertimos. Cuán alegres y cuán bendecidos somos nosotros. Yo me alegré, dice la palabra del Señor, con los que decían: a la casa de Jehová iremos. No es cierto que venimos a la iglesia, salimos fortalecidos. No es cierto que venimos a la iglesia y estamos bien contentos de darle un beso a nuestra esposa aquí en el altar. Estamos sumamente gozosos, sumamente contentos. Eso no quiere decir que Dios nos quiere tener así nada más, todo reverencia, todo temor de Dios. No, Dios quiere nuestra felicidad, pero también hay que adorarle de la forma que es digno y que es correcto nuestro buen Señor y Dios. Necesitamos, hermanos, glorificar a Dios en la iglesia. Necesitamos glorificar a Dios con las actividades que nosotros llevamos. Eres ujier, eres un asistente, eres un maestro de escuela dominical, predicas, haz las cosas para Dios, porque la Biblia nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo, Pablo le escribe a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo sepas cómo conducirte. Creemos en las promesas del Señor. Estamos expectantes a que suene la final trompeta y Cristo esté en las nubes. Los muertos en Cristo resuciten y serán llevados con el Señor a la gloria. Y creemos esas promesas. El Señor está pronto a venir. Vendrá como ladrón en la noche. Cuando no lo sabemos, pero el Señor va a venir. ¿Y cómo será hallada su iglesia? ¿Cómo será hallada la iglesia cristiana bautista de Puebla? Una iglesia donde se glorifica el nombre de Dios y se hace todo con celo y determinación para el Señor, o será hallada una iglesia donde se ha perdido la reverencia a Dios. Hermanos, necesitamos iglesias que sean un tanto más estrictas en su forma de ser. Hicieron una iglesia en Miami. Dijo un pastor: voy a poner una iglesia aquí para que los que vengan de vacaciones pues no se pierdan los cultos. Decoró con tablas de surf, llega con su playera toda colorida, llega con sus bermudas y con chanclas predicando a la iglesia. Dios es digno de que nosotros hagamos lo mejor para Él, aún en nuestra forma de vestir. Hay iglesias de las cuales uno recordará y verá y uno dirá: no, pues allá la iglesia interdenominacional hacen sus locuras. Allá la iglesia de esto, ahí es donde según que el vómito santo y que cosas de este tipo, y son de los que se arrancan a correr hasta que se estampan y quedan desmayados y dicen que Dios les habló.
Pero eso, hermanos, son cosas sensacionalistas. Nosotros debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Hágase todo decentemente y con orden. Una iglesia que sea estricta, donde el nombre de Dios sea glorificado. No un club social. No venimos tanto a la iglesia, sí tenemos amistades, pero no para entretenernos, para ir a ver al hermano, para ir a hacer esto y aquello. Es para glorificar el nombre del Señor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de muchos pastores, muchos predicadores y de muchas iglesias han perdido la sincera fidelidad a Jesucristo. Hermanos, no perdamos el enfoque de que todo lo que nosotros hagamos en la iglesia sea para glorificar a Dios. Vas a cantar en diciembre para la gloria de Dios. Tienes una participación especial y que, no, es que yo canto bien bonito, cada año me ponen aquí, es para la gloria de Dios. Puedes hacer algo económicamente, aportar en algo, para que vean cuánto tengo yo, es para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que sea para la honra y gloria de Dios. Spurgeon dijo: los ángeles del más alto rango esconden su rostro delante de la majestuosidad de Dios. Cuánto más nosotros debemos de llevar nuestros cultos de adoración, que sean sublimes y excelsos ante la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre celestial, una vez más venimos ante tu presencia. Queremos, Señor, pedir que